Una arquitecta y una cámara que la filma. El encuentro es un espacio. Quiero averiguar la medida de ese espacio. Quiero encontrar la distancia justa para filmar la vida. En 1901, un cineasta escocés llamado James Williamson se propuso explorar la distancia entre cámara y personaje. En tono de comedia realizó El Gran Glotón. Como curiosidad, decir que Williamson acabó inventando el que hoy conocemos como el primerísimo primer plano de la historia. Esta es la primera escena que grabé con la profesora. Si yo fuera una mariposa, volaría al infinito. Por correo electrónico, la profesora me había contado de sus mariposas, que cada una era portadora de una historia. Ahora estaba yo en su casa, pero decidí no seguir por el lado de las mariposas. Me había empeñado en contar esta historia solamente con el espacio. ¿Qué sentido tenía filmar esto si no iba a profundizar en las historias de las mariposas? En todo caso, la poesía es un salto al vacío. ¿Qué pasaría si en vez de pensar en medidas, pensáramos en dimensiones? Si pensáramos en dimensiones, en lugar de medidas, tendríamos una visión mucho más amplia de la vida, de los espacios, de la gente, de las comunidades, del sentido de la arquitectura. En otro correo electrónico yo le preguntaba a la profesora sobre su casa. Necesitaba imaginar una historia desde lo visual. Ella me respondió: en mi casa quizá no podría encontrar lo que se imagina porque sencillamente, y como es lógico, no sabe casi nada de mi vida y mi personalidad. Es muy complicado y difícil. Y al rato volví a recibir otro mensaje. Me decía que su vida personal y académica era indisoluble de la del profesor Jacques April Nisset, quien fue su esposo y compañero de investigación y había fallecido hacía 6 años. La profesora me enviaba además una foto donde aparecían juntos. Entonces, ¿el metro patrón cuál es? No sé cuál es el metro patrón. Por ahí no es. ¿No hay un metro, no hay una medida de las cosas? Mira, yo por ahí no sigo. Así de sencillo. No es por ahí. ¿Por qué no? No me place. Yo insistía en mi idea cinematográfica de distancia, y la profesora se plantaba firme en sus ideas de arquitectura. Igualmente estábamos hablando de lo mismo. Yo tengo una filosofía y una manera de pensar distinta. Entonces, yo no pienso que el mundo se mida por metros, etcétera, etcétera. No tengo una mente cuadriculada por las medidas. ¿Sí? Es eso.
Muchos creen que yo soy socióloga porque he entendido la vida y he entendido la arquitectura como un producto social de una comunidad, de un grupo humano en determinado momento, ¿ya? Como manifestación cultural, como concreción de lo espiritual, como resultado de procesos, de vivencias, de acciones de la gente. Cuénteme más. ¿Ves? Porque yo me he dedicado a entender la manera como las comunidades o los grupos humanos o las familias construyen un hábitat en distintas circunstancias. Y me he dedicado mucho más a los sectores populares para poder entender la esencia de la arquitectura. Y entiendo que la arquitectura no es solamente la producción del arquitecto titulado, sino que la arquitectura y el urbanismo son producción humana, social. Tiene esa connotación. E indudablemente que medimos, que trabajamos, que hacemos planos, ¿sí? Pero con la consideración de que la arquitectura es para la gente. En la pausa se me vino la idea de que la fascinación que provoca una montaña se debe en parte a tener que imaginar qué hay más allá. La distancia al infinito, no sé, puede ser ninguna. Con mi imaginación estoy en el infinito. Uno sueña volando, ¿no es cierto? Y sueña volando y se libera. Y entonces, como mariposa, podía llegar allá, a eso que no sé cómo es, ¿ya? Pero existe algo, ¿ya? Pero podría encontrar allá colgado de una nube, ¿sí? Esta es en Napipí y están las personas con su forma de vida y de casas muy sencillas, construidas en madera pero muy bellas porque es la expresión estética de una gente que tiene mucho gusto para hacerlo. Pero también están, por ejemplo, esta niña expresando una relación del interior con el exterior. Ella está sencillamente sentada en una ventana, allí recostada. Dar una vuelta a la página para mí es un poco complicado. Recién en el montaje logré ver clara la historia. Tanto insiste el camarógrafo en acercarse al personaje que termina siendo engullido con cámara y todo. Yo había dejado demasiados cabos sueltos. Ahora necesitaba anudar un final. Se me ocurrió buscar en la filmografía del director glotón.
En 1910 filmó un corto titulado El nacimiento de una mariposa. Él había sido el primer cineasta de la historia en filmar una mariposa saliendo de la crisálida. Yo podría estar siendo el último. Comienzo el final del corto por la última imagen que registró la cámara. ¿Estamos? Listo. Sí. Bueno, creo que estamos. Ordené desmontar los equipos. Le pregunté a la profesora si creía que faltaba algo. Falta todo, me dijo. Le indiqué al sonidista que encendiera nuevamente el micrófono. ¿Qué te interesa a que me refiera de acuerdo con lo que tú tienes estructurado, ¿no? Yo solamente tengo el micrófono prendido para ver qué puedo robar. Entonces el micrófono captó el instante en que la nube habló.